Gracias, senadora presidenta. Y me apego a los términos reglamentarios para la presentación de mis reservas, que como usted ha dicho son varias y que por jerarquía de normas es aplicable. Distinguidas colegas, distinguidos colegas y quienes nos acompañan del pueblo de México, es fundamental tener clara la idea de no al padrón que ahora se nos propone, y permítame presentar un argumento en esta tribuna. Recordemos lo ocurrido con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la base de datos de la que se supo se encontraba a la venta en Internet a solo 2 meses de ser conformada. Ni las autoridades ni los concesionarios en materias de telecomunicaciones están capacitados para manejar ese cúmulo de información. Además, las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones relacionadas con la obligación de instaurar y mantener el RENAUL constituían una violación flagrante a los derechos y a las libertades individuales de los gobernados. Con tales medidas, creo yo que se está preponderando el interés de la prevalencia o integridad de la cúpula estatal por encima de los intereses de los ciudadanos. Crean ustedes, senadoras y senadores, que este es un argumento de un senador de oposición. Y no es el caso. Es el argumento del senador Ricardo Monreal en 2011. Que con mucho tino, como le caracteriza, con mucha tingencia, argumentó en contra, y él puso el centro de la discusión con absoluta claridad. Los intereses de la cúpula estatal por encima de los derechos ciudadanos. Ahí está el centro del debate. Yo le pregunto, con reconocimiento, con respeto, con estima, al senador Monreal, a mis compañeros de la mayoría, ¿qué cambió? Que abandonaron esa posición. Sé que ahora son gobierno, sé que ahora son la mayoría, pero eso no quiere decir que se abandonen los modelos democráticos de seguridad. La pregunta no es dónde estábamos los defensores de derechos humanos, entonces como ahora, levantando la voz en contra de modelos autoritarios. La pregunta, compañeros de Morena, es ¿qué les pasó a ustedes? El PRI y el PAN en 2011 propusieron el RENAUL, vieron que era un error y tuvieron que derogarlo. Pero ahora ustedes en poder presentan un modelo autoritario, absolutamente autoritario de seguridad. La pregunta es ¿qué les pasa? ¿Por qué nos presentan propuestas y modelos autoritarios? Prisión preventiva, poder congelar cuentas sin orden judicial y ahora un padrón, como si en este país no robaran miles de teléfonos celulares todos los días. Este padrón es un incentivo a la delincuencia para que robe más y utilice los teléfonos celulares de ciudadanos acreditados para cometer delitos en su nombre. El padrón lo que va a generar es un perfecto inverso contrario. No va a disminuir el derecho, el robo. Claro que va a disminuir el derecho, pero no va a desincentivar el secuestro. Lo va a incentivar, compañeros de Morena. Por favor, platiquen con los senadores de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa en los colectivos? Hay pasajeros que llevan doble celular, uno para el que les roben y no haya afectación, y el suyo. Y los ladrones le dicen, no, dame el bueno. El robo de celulares se va a incentivar con este padrón. Y claramente lo que aquí estamos viendo es que hay una flagrante violación a los derechos. Miren, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6 así lo plasma. Vean por favor lo que dice R3D, la Red de los Derechos Digitales.
que ha hecho un trabajo extraordinario. Y allí estuvo entonces defendiendo derechos y hoy está defendiendo derechos para quienes se preguntan dónde estaban las y los defensores de derechos humanos. El artículo 6 de la Constitución señala en su inciso A, párrafo 2, la información a que se refiere a la vida privada y a los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Ustedes quieren construir aquí una excepción que es extraordinariamente peligrosa. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en el artículo 9 dice, tratándose de datos personales sensibles, que son claramente los datos biométricos, porque son infalsificables, la huella digital, el rostro, el iris, son infalsificables, ¿eh? El daño es irreversible si se utilizan. Bueno, ese tipo de datos, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autentificación que al efecto se establezca. Ahora vamos a hacer un padrón de 120 millones de teléfonos celulares. Dice el artículo vigente, no podrá crearse base de datos que contenga datos personales sensibles sin que se justifique la creación para finalidades legítimas, concretas y acordes con actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Senador, su tiempo, por Me favor. apego a los tiempos del reglamento, senadora presidenta, que son aplicables para este caso. Claramente, para la mayoría, es justificable por un tema de seguridad autoritaria, un modelo chino, un modelo venezolano, un modelo de Arabia Saudita, venir a presentar un padrón para violar derechos. Esa es la razón que nos dan. Miren, compañeros, no existe evidencia de que el registro de las tarjetas SIM contribuya a la reducción de los delitos de extorsión. Al contrario, la evidencia es al revés. La Asociación Mundial de Operadores de Telefonía habla sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM en su informe del 2016. ¿Qué dice esta Asociación Mundial de Operadores de Telefonía? No existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca el crimen. Y por supuesto, miren, ya existe la suplantación de número celular. Hay quien utiliza ahorita tu número para cometer delitos. Yo le digo a quien me escucha en la televisión o en las redes sociales, ¿qué pasa si tú eres responsable de un número que utilizan para cometer delitos? ¿Sabes a quién van a investigar? A ti, gracias a lo que hoy están decidiendo. Miren, tan hay duda razonable que 10 senadores de la mayoría se abstuvieron, porque van a ser los responsables históricos de aprobar un instrumento fascista, que queda absolutamente claro. Ahora bien, por supuesto que el padrón atenta contra la presunción de inocencia, porque tú vas a ser responsable con tu celular y resulta que tú no cometiste el delito salvo prueba en contrario. Entonces vas a tener que ir al Ministerio Público, si vives en Chalma o en Ecatepec, a que te atiendan a ver cómo, para decir, ¿qué creen? Me robaron el celular. Y mientras tanto ya extorsionaron con tu teléfono. Por supuesto que ya hay instrumentos. Miren, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecen la posibilidad de realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, así como el acceso a datos conservados por los concesionarios respecto a una línea de teléfono móvil, incluyendo las de prepago. Esa legislación ya existe, compañeros. Es falso que el gobierno no cuente con los instrumentos legales y tecnológicos para combatir el secuestro, la extorsión por vía de teléfonos celulares. Es falso.
Por supuesto que incluso hay otros instrumentos que tiene la autoridad, pero si ustedes revisan lo que dice R3D, ha pasado inclusive que muchos estados de la República, incluida la autoridad federal, han hecho uso perverso, excesivo, para monitorear a los ciudadanos. Acuérdense lo que pasó con Pegasus. Acuérdense, perdónenme, pero a la fecha, este gobierno que tiene 2 años y medio, no nos ha mostrado un solo culpable de Pegasus, ¿eh? Por supuesto que ese que se cometió en el pasado, mal hecho, sanciónenlos. 2 años y medio de gobierno y no nos han dicho un solo culpable de Pegasus, que es un ejemplo de intromisión indebida del Estado en las comunicaciones. Y lo hicieron también gobiernos estatales. La Fiscalía General de la República puede atraer 2 años y medio de gobierno y Pegasus sigue impune. Por supuesto que el padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de la telefonía móvil. Ya ha pasado con distintos padrones. Comentaba en mi intervención anterior lo que pasó con la base de datos de servidores públicos en custodia de la Secretaría de la Función Pública de esta administración. Hace unos días supimos que 13 millones de cuentas de mexicanas y mexicanos de Facebook fueron robadas, 500 millones de usuarios. Por supuesto, ya el RENATU 2.0, que ahora quieren hacer, tiene los antecedentes previos que ya se han comentado. Y por supuesto que la recolección y almacenamiento de datos biométricos como parte del padrón puede violar el derecho a la privacidad de manera irreversible. Si se utiliza la huella digital para robar un banco, y si te roban el celular y tienen tu huella digital, que es la medida de protección de tu teléfono y de tu banco y de tu pago de impuestos, algunas otras claves. Hombre, claro que hay casos de filtración de bases de biométricos, pero no va a ser posible restituir. Por eso, claramente puede haber un daño irreversible. México no puede formar parte de la lista de países autoritarios que utilizan este tipo de sistemas. O sea, ¿cómo les va a dar orgullo, compañeros de la mayoría, meternos a la lista de los 17 países más trogloditas con régimen autoritario en materia de derechos? ¿Cómo eso va a ser un tema de orgullo? Perdónenme, es un error. Lo que esperamos de una mayoría que ha dicho que es el cambio, que ha dicho que es diferente, que ha dicho que es el cambio verdadero, es que muestre un modelo de seguridad democrática. Eso es lo que esperamos. Yo he puesto 20 reservas que esencialmente lo que piden es derogar lo que están proponiendo. Las reservas que estoy proponiendo es solicitarles atentamente que no aprueben este dictamen, que discutamos un modelo de seguridad. Yo sé que la Secretaría de Seguridad Pública ha cabildeado a favor de esto. Yo sé que tiene preocupaciones legítimas, pero recuerdo y retomo, lo insisto, porque le tengo aprecio y respeto al senador Monreal. Justo el dilema de 2011 es el dilema de ahorita. Que la cúpula estatal no aplaste los derechos ciudadanos. Entiendo perfectamente la preocupación por la seguridad, pero no debe ser un modelo aquel que renuncie derechos. Debe ser un modelo de seguridad que nos garantice derechos y seguridad. Y lo que hoy estamos viviendo, a partir de esta propuesta de padrón, es el regreso del RENAUT, pero peor. La propuesta que se presentó hace 10 años, hoy está corregida y aumentada para empeorar. Por esas razones, pongo a su consideración estas reservas, pero sobre todo, compañeros, apelo a su conciencia. No pueden, como pretendida izquierda, promover un modelo de seguridad autoritaria. Senadora Presidenta, le pido por favor, incluya en el diario de debates el texto completo e incluya también, como he solicitado por escrito,
el texto íntegro de la Red de Derechos Digitales R3D para que quede testimonio y ojalá se rectifique para que en 10 años no venga alguien a usar mi voz a decir por qué defendía los derechos humanos entonces como ahora. Muchísimas gracias por su atención.